Lenguaje en buena hora, Aladino 21. El cantónico de refranes y cuentos en la lengua sefaradí. El cuento que escogimos hoy se llama Yohá y la caldera. Un día Yohá se fue ante la vecina y le rogó que le prestara un poco su caldera. La vecina refusó en primero, mas después de muchas rogativas, ella le achetó. Al día de después, Yohá le tornó la caldera con un tacico ardiente. La vecina dijo con maravilla: Yohá, yo te presté solo la caldera, el tacico no es mío. Anoche la caldera parió este tacico, le dijo Yohá a la vecina, y ella, muy contenta, lo tomó. Pasaron unos días y Yohá se fue de nuevo ante la vecina y otra vez le demandó que le prestara su caldera, y esta vez ella se apresuró a dársela. Pasaron muchos días y Yohá, no habiéndole tornado ainda la caldera, la vecina fue y le demandó: «Bre Yohá, ¿cuándo me vas a traer la caldera?» «Tú que vivas muchos años», dijo Yohá, «la caldera se murió en empleándola». «¿Qué bagallada estás quitando de la boca?», dijo la vecina. «La caldera se muere y parir pare», demandó Yohá, apuntando así el principio que la justicia debe ser igual para las dos partes, y no que una parte pueda aceptar una cosa cuando le conviene y refusarla más tarde si va contra sus intereses.